Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A50 versus al Samsung J8. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung A50 tiene un diseño sobrio, en mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con modelos que usan cristal en la trasera, pero si te preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle apariencia de cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch de tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sin el nivel de detalle en la construcción que hay en un gama alta. En sus dimensiones nos encontraremos 158.5 por 74.7 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. El Galaxy J8 continúa con la línea de diseño de los terminales Samsung, en este caso con un cuerpo construido en policarbonato, pero con esquinas redondeadas, ligera curvatura en la parte trasera y un frontal que aprovecha bastante bien los marcos. En la zona trasera vemos un doble lente acompañado de un flash LED, debajo está el lector de huellas dactilares, así como el logotipo de Samsung. En el frontal marcos mínimos tanto en la zona superior como inferior, en este caso no cuenta con esquinas redondeadas en la pantalla, pero sí con el ya estándar formato panorámico. La cámara, altavoz para las llamadas, sensores y un flash LED se sitúan en la franja superior. En sus dimensiones nos encontraremos con 79.6 por 60.5 por 4.9 milímetros de grosor y un peso de 133 gramos. En el Samsung A50 tendremos 4 diferentes tonalidades, entre las cuales tenemos el negro, azul, blanco y un llamativo tono coral. En la parte de personalización, el Samsung J8 encontramos 5 distintas tonalidades, como lo son el negro, azul, plateado, violeta y dorado, que serán distintas dependiendo del país en donde te encuentres. A modo personal me pareció más llamativa su tonalidad plateada. Para el Samsung A50, en su interacción con la pantalla la podemos regular modificando las barras de navegación. A los botones clásicos le podemos cambiar el orden, pero me ha parecido más interesante el modo de gestos de pantalla completa, los cuales Samsung implementa de manera algo diferenciada de otros fabricantes. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el volumen y encendido a la derecha, el puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para la SIM en el lateral izquierdo del teléfono. En su parte trasera, un diseño también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas, que cede todo el protagonismo a la cámara trasera. Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto en este Samsung A50, lo cual es el lector de huellas, que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas, y por desgracia se nota. El reconocimiento es algo errático y el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta, y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable. En el J8 vamos a encontrar el botón de bloqueo en el lateral derecho, encima de este tendremos el altavoz y los botones de subir y bajar volumen en su parte izquierda. Como te pudiste dar cuenta, el espacio debajo de la pantalla está en blanco, ya que el teléfono usa los botones de navegación en pantalla. Este terminal entonces cambia el botón de inicio de la parte frontal a su parte trasera, para dar lugar a un smartphone mucho más compacto y con mayor diagonal de pantalla. En su lateral izquierdo se encuentra una bandeja para nano SIM y una ranura para tarjeta micro SD. Samsung ha optado por un puerto micro USB para carga, aunque hubiéramos preferido un puerto USB tipo C. La toma de auriculares es jack 3.5 mm que se encuentra al lado del puerto de carga. Su lector de huellas se encuentra debajo de la cámara trasera, que debemos reconocer que es un poco lento para reconocer la misma y con la tendencia a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el terminal.
Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En cuanto a la memoria RAM, el J8 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 4 y otra de 3 GB, que nos brinda una mejor experiencia de uso para el manejo de múltiples aplicaciones al tiempo. En el Samsung A50, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el Samsung J8 tendremos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB, una memoria que difícilmente podrás llenar. El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa, el Exynos 9610, fabricado en 10 nanómetros y que cuenta con 4 núcleos Cortex A73 y otros 4 A53, procesador que corre a 2.3 GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali G72 MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyada por el sistema de cámara o el reconocimiento de rostros, que no falta en este terminal. Gracias al procesador 910 cuenta con una excelente fluidez, además no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como el PUBG móvil, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuado tanto de la GPU como la CPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevo gratas sensaciones de este procesador. El Samsung Galaxy J8 posee un procesador Qualcomm Snapdragon 450 con velocidad de procesamiento de 1.8 GHz. Gracias a este tiene suficiente potencia para ofrecer una experiencia fluida mientras se desplaza por su interfaz de usuario. No hubo ninguna demora o lag cuando lanzamos múltiples aplicaciones y multitareas, excepto cuando nos deslizamos desde la pantalla de inicio para acceder a Bixby. Su funcionamiento en juegos o en aplicaciones de gran demanda técnica y gráfica se comporta un poco retrasado, pues no se asemeja tan siquiera a la experiencia de uso de sus hermanos mayores. Pero bueno, teniendo en cuenta su precio no podríamos esperar más del terminal. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima de 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido en medias unas 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla. En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15 watts, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10 watts, y aquí los tiempos de carga se alargan, mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie no bajaremos de las 2 horas pegados al enchufe. La recomendación es clara, buscar otro cargador más potente ya que Samsung no lo facilita. En nuestras pruebas de batería el terminal Samsung J8 manejó 16 horas y 24 minutos, lo que es realmente bueno teniendo en cuenta la capacidad de batería de 3500 mAh con la que cuenta. También pusimos el teléfono a prueba en el mundo real, donde nuestro uso consistió en tomar un par de fotos y videos para nuestras pruebas, jugar, mirar videos en YouTube y usar Google Maps durante una hora para navegar. Y terminamos nuestro día con alrededor del 50% de la batería restante. El consumo de esta batería inactiva es bastante bajo y este teléfono inteligente tiene un monitor App Power que pone a dormir las aplicaciones que no se utilizan. Con todo esto ejecutándose en segundo plano, debería poder alcanzarse a 2 días de duración de batería con un uso ligero a medio, aunque debo reconocer que me deja gratamente impactado su autonomía.
El Samsung Galaxy A50 llega al mercado directamente con Android 9 Pie, aunque la apariencia siga siendo claramente Samsung con capa de personalización One UI, y aunque contenga elementos de Android puro, sigue siendo una capa que el fabricante coreano personaliza tanto con sus aplicaciones como en la interfaz. Para el Samsung J8 hallaremos la versión Android Oreo, es decir, su versión 8.1, bajo la capa de personalización de Samsung, rebautizada como Samsung Experience. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles y una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada, el usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla, al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. Este J8 tiene una gran pantalla de 6 pulgadas, con una relación de aspecto de 18.5 a 9, que hace que el cuerpo sea alto y angosto, aunque Samsung usa la marca registrada Infinity Display. La pantalla de este teléfono no tiene lados curvos como los del Galaxy S9. Este terminal ha colocado un panel Super AMOLED con resolución HD Plus de 1480 x 720 píxeles y cuenta con cristal 2.5D para ofrecer relieve en un frontal que prescinde de los botones físicos. En este apartado debemos reconocer que Samsung logra continuar con los paneles AMOLED, ya que son las mejores del mercado, que logran unos colores más vivos y unos negros más intensos. Algo negativo de este dispositivo es que lastimosamente se ha retirado el sensor de luz ambiental, lo cual te obliga a cambiar el nivel de brillo de la pantalla de forma manual todo el tiempo. Adicional a esto, una de las nuevas características que Samsung ha introducido en la serie J se llama Chat sobre video. Permite a los usuarios chatear usando WhatsApp y la aplicación de mensajería predeterminada mientras miran videos en pantalla completa. Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado, y esto es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Eso limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles, acompañado por una apertura focal 1.7, y aquí es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo. También tenemos un segundo sensor de 8 megapíxeles, este con una lente de apertura focal 2.2 y que es de gran angular, el cual se usa para fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, toma de grupo y fotografía urbana. Por último, un sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que no produce fotografías como tal, pues este es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque. Refiriéndonos al rendimiento, nos encontraremos con resultados esperados en la línea media del mercado, fotografías con buena definición cuando tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquean en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesador antirruido de las mismas, que llega a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee un reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida. El Galaxy J8 cuenta con una cámara trasera primaria de 16 megapíxeles con una apertura focal 1.7 y una cámara secundaria de 5 megapíxeles con apertura focal 1.9. En la parte delantera tiene una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 1.9. Tanto la parte delantera como trasera tienen flash de un solo LED. Uno de los primeros problemas que encontramos al tomar fotos es la capacidad del Galaxy J8 en bloquear el enfoque mientras busca el foco. Como resultado, las tomas en macro no son fáciles de tomar, ya que debes tocar varias veces para que el teléfono se enfoque en el lugar que desees.
Este móvil aprovecha la apertura 1.7 de su cámara principal con poca luz y mantiene el ISO bajo control. Sin embargo, también baja la velocidad del obturador, por lo que se debe mantener la mano firme. Las fotos tomadas por la noche parecerán buenas cuando se ven tal como están, pero notarás una falta de detalles. El modo embellecedor ayuda a suavizar las caras, pero aún así las hace parecer naturales, y el resultado es lo suficientemente bueno para ser compartido en redes sociales y en aplicaciones de mensajería. La grabación de video alcanza un máximo de 1080 píxeles para las cámaras delantera y trasera. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A50 es de 860.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.913 pesos mexicanos, que a su vez son $250, que equivalen a 223 euros. Para el Samsung J8 es de 640.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.715 pesos mexicanos, que a su vez son $193, que equivalen a 173 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A50 le gana al Samsung J8 en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, software, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung J8 le gana ampliamente al Samsung A50 en los siguientes aspectos: personalización y precio. Este enfrentamiento fue una contundente paliza, en donde el A50 gana en la mayoría de los apartados, por no decir en todos, lo cual de cierta forma era algo que se veía venir, pues el A50 es un terminal más completo y con un funcionamiento verdaderamente de envidiar. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.